Tal amigos de Dame Bola, de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital? Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y con mi querido profe Arturo Sacramento. Siempre un placer estar con gente conocedora, crítica, analítica y que no es borrego, el profe Sacramento. Bueno, hoy es un programa especial. Bueno, estamos en verano, ya terminó la liga, tenemos al bicampeón Atlas, estaremos analizando a la selección nacional mexicana, sus problemas, sus áreas de oportunidad y las soluciones también de todo lo que rodea al fútbol mexicano y a la selección nacional, que acaba de terminar también una gira de 3 partidos allá en Estados Unidos. La historia interminable de esta selección nacional, un ganado, un perdido y un empatado. No existió contra Uruguay, le ganó previamente a Nigeria con un autogol y contra Ecuador un 0-0, que también deja muchísimas dudas que ya existían, pero que no vemos todavía la luz al final del túnel. Por eso digo que es la historia interminable. Pero bueno, ¿cómo está, profe Sacramento? Buenas noches. Bien, gracias. Por ahí, como título de película, La historia sin fin sería. Es una historia de generalmente malos resultados. Hoy me parece que se aproxima, espero equivocarme, perdón, un mundial muy complicado, muy triste, muy difícil, porque a esta selección poco o nada se le ve. Hay 3 o 4 jugadores, creo que no más. Y entonces, hijo, va a ser bien, bien triste este mundial. Y que además a buenos horarios de la 1 de la tarde, donde juegue la selección, con posibilidad para verlo propiamente a la hora de la comida, pero bueno, de eso platicamos en un ratito. Primero que nada, la selección nacional contra Uruguay simple y sencillamente no existió, nunca pudo generar juego, no se le vio ni táctica, ni fondo físico, bueno, ni mentalidad, qué decir, y bueno, y hasta la técnica, ¿no? La técnica, la falla de Raúl Jiménez en ese pase filtrado que le puso el Tecatito. Mal y de malas la selección nacional contra Uruguay, ahí nos exhibieron de fea forma. Fue lamentable esa exhibición contra Uruguay el pasado jueves, ¿no? Sí, simplemente nos dejaron claro que en la vida hay niveles, que esta selección cada vez está más perdida, por llamarlo de alguna forma, más fuera de una sociedad, de un entorno, de la posibilidad de convertirse en un referente en el próximo mundial. Ni siquiera creo que sea por completo la dirección técnica, porque si volteamos, es cierto, no se vive de lo que es el currículum. No hay un técnico en México que tenga el currículum del técnico actual. Martino tiene un currículum superior a cualquiera de los mexicanos. Pero esta selección no camina. Creo que es un grupo además ya demasiado aburguesado, muchos de ellos ya, y que se me tome para bien, viejos deportivamente hablando, que ya son su tercero, su cuarto, su quinto mundial, ya han perdido parte de esto. También creo que Martino se equivoca cuando no puede ser que el campeón del fútbol mexicano, el bicampeón, dirían los atletas con justa razón, no tenga propiamente jugadores en la selección. El mejor jugador quizá del momento mexicano de la liga, que es Rocha, pues no aparece. Y parece que no va a aparecer. Y hay un tipo como Pizarro, por decir alguien, que tiene años perdido, que sigue apareciendo, convocatoria tras convocatoria. Son cosas que a título personal yo no entiendo. Claro, de hecho, vamos a empezar a desmenuzar cuáles son los problemas de la selección nacional y las implicaciones de estos problemas. La producción nos mandó una serie digamos, de bullets, de temas a analizar sobre, no sé si usted esté de acuerdo, vamos a irlos desmenuzando sobre los problemas y de ahí vamos a irlos desmenuzando poco a poco. Primero empieza por nombrar la calidad de nuestros jugadores, profesor. La Sin calidad del duda. talento. Como lo comentábamos ayer usted y yo, estábamos chateando. ¿Qué piensa? Bueno, si usted está de acuerdo con que es la calidad o falta de talento del jugador mexicano. Yo sigo pensando que el futbolista mexicano le alcanza para la clase B, no le alcanza para más.
No tenemos el ADN que tienen otros países que sacan 10, 20, 30. Está Argentina, que produce futbolistas como loco. Está Uruguay, está Brasil, por decir algo. Hablo de Sudamérica particularmente. Y no me pueden decir que la liga uruguaya es la más fuerte o la Federación Argentina, que siempre ha sido un despropósito, lo sea la brasileña igual, pero ahí nacen con un balón sobre el pie. Y tú ves cuántos futbolistas brasileños hay en los equipos europeos, y no solo los hay, juegan cada semana. En México hay N futbolistas. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes son ya primero, quiénes juegan? Y dos, ¿quiénes son referentes de sus equipos? Hoy quizá el único que pudiera hablar de este nivel o de poder estar dentro de la élite son dos, que es Edson Álvarez, que me parece un jugador que se ha convertido en indiscutible en su equipo, y quizá a lo mejor el Chucky Lozano. No más, para mi óptica, no más. Tecatito no acaba de ser, y así nos podemos seguir. Exactamente. Bueno, entonces la calidad de los jugadores, ¿qué implicaciones tiene que no tengamos calidad? Profesor, ¿está de acuerdo el no poder competir en los mano a mano, no tener un gesto técnico en la alta competencia, no tener desequilibrio? Esto es lo que implica el no tener talento, no tener calidad. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con esta? Lo que implica calidad, que en un duelo directo no tengas las capacidades que te permitan competir con la élite del deporte. Y en México no lo tenemos, desafortunadamente. Ahora, no lo tenemos. A ver, ¿a qué se refiere el siguiente punto, el ADN? ¿Qué es el ADN, profesor, desde su punto de vista? El ADN es algo que te ponen tus papás, que se llama ácido desribonucleico, si no estoy mal, pero que no me regañe mi maestro de biología de la prepa. ¿Y qué son las cuestiones que te hacen? Somos buenos para ciertos deportes y para otros no nacimos con estas facultades físicas. Y ni siquiera hablo de lo mental, de lo físico. Somos buenos para el box, muy buenos para el box, muy buenos para los clavados. Cuando hubo un trabajo serio en taekwondo lo fuimos. Perdón, el fútbol tiene 40, 50 años y hemos producido 2 futbolistas de élite. No más, la verdad. 3 si quieren. No hay más. Ese es el problema. Entonces, estamos hablando que entendemos que el ADN viene siendo el biotipo, la genética. Así es. Y que creo que el aficionado mexicano tiene sobrevalorado al futbolista. Cree que somos potencia y se enoja cuando no lo somos. Sí, bueno, entonces, digamos, este punto 2 del ADN o el biotipo nos lleva al punto 1. Estamos un poco al revés, porque el hecho de tener un biotipo, una genética, por ejemplo, hablemos de un brasileño que pues es latino, pero también tiene ancestros de raza negra y también de raza blanca, entonces hay una mezcla que el promedio del mexicano no lo tiene, y entonces eso se manifiesta en cuestiones de capacidades físicas, de potencia, de velocidad, de corpulencia, y es a lo que usted se refiere. Entonces, al no tener ese biotipo, eso afecta la calidad de los jugadores, ¿correcto? Claro, claro. Para mí sí. Para mí sí. Para mí me parece que hay algo en nuestro biotipo que no nos permite crecer como nos gustaría. A todo Así mundo es. en México, siendo el deporte más popular, más importante, más publicitado, claro que le encantaría al aficionado mexicano tener una selección verdaderamente con posibilidades de estar entre los primeros 4, entre los primeros 8. Pues nuestro sueño utópico sigue siendo ese, ¿no? Así es, profesor, es correcto. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. El ADN o el biotipo, la calidad de los jugadores o el talento,
Después pasamos el director técnico y su estrategia. Estamos hablando del director técnico actual, del Tata Martino, Gerardo el Tata Martino. ¿Usted cree que es un problema actual la estrategia del director técnico? Mira, pudiera serlo, sin duda pudiera serlo, pero también es real que regreso a lo que creo, es una generación demasiado aburguesada ya. Ve Héctor Herrera, ¿cuántos mundiales tiene? Ve a Guardado, que me parece lo mejor que ha dado México en los últimos 15 años. Raúl Jiménez, hay una eventualidad que ahí nadie lo podría ni siquiera molestar ni criticar. Raúl tiene un accidente en una jugada futbolera y me parece que ha venido muy a menos. Pero en términos reales, creo que no es tanto a veces el entrenador. Creo que también no tiene la materia prima suficiente, como no la tuvieron antes ninguno, ¿eh? Tampoco habría que cortarnos la vena y decir, es que antes sí la tenían y ahora no. No, nunca la tuvimos, me parece, según yo. Claro, de acuerdo con lo que comenta. Ahora, yo a lo que se refiere a este punto de la estrategia del director técnico es que, por ejemplo, lo que usted mencionaba al principio del programa, bueno, al principio de esta sección, es el no incluir a jugadores en ritmo, como el caso de Aldo Rocha, el mejor contención en el torneo del Atlas, uno de los mejores mediapunta o el mejor mediapunta mexicano que juega atrás del 9, el Pocho Guzmán de Pachuca, tampoco se ganó un llamado, ni siquiera para probarlo ahora en esta llamada de 38 jugadores. También por ahí Bigón tuvo buenos momentos en el campeonato, tampoco se le tomó en cuenta. Entonces, si empezamos a sumar, hay 3 o 4, el mismo Hueso Reyes, que tuvo una gran liguilla y un gran torneo, que también por ahí, que inclusive fue usado en varias posiciones por necesidad por Diego Coca. Entonces, a lo que me refiero, se refiere también aquí, nos marca la producción, la estrategia es, oye, soy muy poco flexible porque no traigo jugadores en ritmo, porque como usted dice, están aburguesados, yo lo entiendo también en el hecho de que los jugadores están en un conformismo, en una zona de confort, porque dicen, bueno, porque el viejo, pues ya también dijo la semana pasada en conferencia de prensa previo al partido contra Uruguay, cuando le preguntaron precisamente de por qué no llamaba a jugadores como Aldo Rocha, él dijo, no, pues es como tirar a la basura 3 años y medio de trabajo, cuando él también en algún momento dijo que los jugadores en buen ritmo iban a ser llamados a la selección. Ahí también se contradice Gerardo Martino. Entonces, en otras palabras, profesor, no se potencializa la competencia interna, lo que usted dice, o sea, están aburguesados. También hubo quien mencionó, cuando entró de cambio contra Uruguay en el segundo tiempo, Héctor Miguel Herrera, pues también, pues como que no entró a dar el máximo, ¿no? Entonces, creo que sí, y también es válido lo que usted comenta, los jugadores, eso también lo vamos a desmenuzar, pero cuando vamos punto por punto, yo creo que también ahí la estrategia del director técnico nacional ha fallado, ¿no? Más que la estrategia, el que ya hizo su grupo y su grupo de amigos, de cuates, y ya con ese se va a quedar. Le den o no le den resultados, ¿me explico? Claro. Sí, y Creo que eso es crea un círculo vicioso y un conformismo. claro. Bueno, el modelo de juego del director técnico, el modelo de juego entendemos que pues tiene que ver con varias cuestiones, cómo se comporta mi equipo, qué movimientos va a hacer en una fase defensiva, en la fase ofensiva, en las transiciones ataque-defensa o defensa-ataque, en la táctica fija a favor, táctica fija en contra, en el parado, qué dibujo táctico voy a tener. Esto es, entre otras cosas, el modelo de juego que también tiene que ver con cuestiones de arengas, de códigos internos, etcétera. ¿Usted cree que el modelo de juego del director técnico nacional también es rígido o está bien o tiene algún punto de crítica? ¿Usted cómo lo analiza? Mira, creo que ya se encaprichó con un estilo de juego. Su estilo de juego es uno, juega siempre igual, su 4-3-3, y de ahí no pasa, de ahí no sale. Y la verdad es complicado porque es un entrenador
que ya, y me parece que él también entró en una zona de confort. Está como viviendo quizás su última etapa como entrenador. Seguramente ya se quiere ir a vivir a Argentina, pasar, pues no sé si los últimos años, pero iré a vivir allá tranquilo. Si le sale una oferta allá mismo en Sudamérica, quedarse, pero propiamente ya olvidarse de esta relación de entrenar, todo el proceso, la presión. Creo que el Tata ya también se quiere ir de todo lo que implica la presión de dirigir. Y tiene razón, es un tipo con muchos años en la carrera. El problema es que, pues aquí, le está pegando a una selección. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto con usted. Vemos nosotros, bueno, ayer juega Héctor Miguel Herrera, juega de contención, adelante de los centrales, ¿no? Y no lo hizo mal porque es un tipo No, técnico que tiene buena salida en el 4-3-3, pero ahí el titular, bueno, es Edson Álvarez, que me parece venía un poco lastimado en esta gira. Sin embargo, nosotros vimos en las eliminatorias, profesor Sacramento, que ya el caballo no le da en el ida y vuelta, en lo físico, la capacidad física de Héctor Miguel Herrera. Yo me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, hace 8 años, cuando la Copa del Mundo de Brasil, me decía, oye, que es el mejor jugador para mí de México en este mundial, pero hace 8 años. Herrera tenía 24 años de edad, me parece, en ese momento, era más delgado, no estaba tan algón como ahora, ¿no? O sea, ya es un jugador más lento, lo mismo que Andrés Guardado, que en el 4-2-3-1 de Osorio en Rusia, pues eran los dos contenciones ahí y lo hicieron muy bien en Rusia, pues ese partido histórico contra Alemania, vimos cómo se desempeñaban, pero ya ambos los vimos, profesor, usted y yo y todo México, contra Estados Unidos, contra Canadá en las eliminatorias, como el medio campo de Estados Unidos y de Canadá se los comieron. De hecho, ayer jugaron los dos en el 4-3-3, Guardado como interior y Herrera como contención, pero contra una selección también ecuatoriana que no jugó con su partido, con su equipo titular, era una combinación, era una mezcla, porque es una muy buena selección la ecuatoriana. Desde entonces yo no veía que los alineara a los dos el Tata. Ya en la alta competencia, contra equipos de jerarquía, como usted lo menciona en Qatar, yo creo que simplemente, ya yo lo que le comentaba ayer en la intimidad familiar era de que simplemente, pues sí, es la ilusión de un mundial, pero no la ilusión, como usted decía al principio del programa, que se mira muy triste el panorama. Y cuando tú tienes ese 4-3, estás necio, como usted dice, estás necio, estás inflexible con tu formación, con tu sistema de juego, que en este caso es el 4-3-3. Oye, ¿por qué no pruebas? Porque él dice que está haciendo pruebas. ¿Por qué no pruebas con 4-2-3-1, con dos contenciones? Si ves que tus jugadores tampoco tienen ya la misma movilidad y la misma capacidad física, oye, ¿por qué no traes a Aldo Rocha y lo pones al lado de Herrera, o pones al Machín, a Edson Álvarez, y lo pruebas junto con otro al lado que te dé un buen rendimiento? ¿Por qué no haces otro tipo de pruebas? Y creo que también Martino ha sido, como usted dice, muy radical, muy poco flexible en esta formación, ¿no? ya se murió con los suyos, ¿no? Con su grupo de cuates, ¿no? Escogió un grupo y con él se va a quedar hasta que termine la eliminatoria, el mundial. Y bueno, pues es evidente que él no va a seguir. Tan es así que ya se empieza a hablar de la posibilidad de un nuevo técnico para la selección después del Mundial de Qatar, ¿no? Se habla de Guillermo Almada como Almada, perdón, como posible sucesor de lo que sería Martino. Es uno de los posibles. Sí, es uno de los posibles, que también, bueno, todavía Almada no ha ganado ningún torneo, ¿no? Todavía no ha Sí, sido pero no campeón. importa, lo que ha hecho Almada es realmente muy llamativo porque lo hizo con Pachuca, lo hizo bien, lo hizo con Santos, Es lo que en hizo ese sentido bien. también podrías pensar en Diego Coca, ¿no? Pero bueno, yo creo que es temprano todavía también para hablar de eso. Copa tendría que estar claro, Sí, claro. aunque Coca se me hace un poco soberbio, pero bueno, es tema de otra plática. El tema es, ahorita, este año futbolístico,
y Martino, que pues es nuestra realidad, ¿no? Podríamos soñar en otros, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Ahora. Y que Martino va a llegar al Mundial, ¿no? Sí, claro, va a llegar, de que va a llegar al Mundial. Ayer en la conferencia de prensa dijo que de un año para acá había mucha cohesión y mucha unión entre los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Le dice al periodista, si no, no estaríamos platicando tú y yo, ¿no? Entonces, ahí está firmes, esperando que los jugadores se sublimen, como lo han hecho en otras Copas del Mundo, como los buenos latinos, porque no solamente atañe a los mexicanos, o bueno, no solamente mexicanos, también de otras nacionalidades, puede ser, hasta yo en el Endit, se supone que les apasionaba el fútbol y hacían la tarea el mismo día o un día antes de entregar la tarea o el examen estudiaban un día antes, ¿no? O sea, así es como muchas veces nos pasa, a ver si los jugadores pues dan el extra, ¿no? Que también podrías pensar, oye, pues no dan el extra porque pues ya se nos fracturó Araujo para Rusia, se nos fracturó Luisito Montes para Brasil 2014. Son muchas cosas, pero la selección es una realidad que no, como usted también ya lo mencionó hace un rato, no hay materia prima, no solamente es el técnico. Ahora, hablando de la materia prima, otra problemática de la combinado nacional o del fútbol mexicano que afecta a la selección nacional, falta de jugadores mexicanos en equipos top de Europa, profesor. Sí, faltan jugadores, porque además que habrá quien lo pueda decir, no me parece factor, que somos una liga con una cantidad importante de foráneos, pero pasa igual en Inglaterra y en España y en Italia y en Alemania y en cualquier parte del mundo. Pero no tenemos jugadores en equipos top y deja jugadores que cada 8 días jueguen, o sea, que tengan una actividad constante. Sería muy importante tener futbolistas de ese tipo. Jugadores que cada 8 días sean titulares, aunque no sean el referente de su equipo, pero que tú sepas que al momento en que el equipo X de su alineación, va a estar el mexicano siempre, sí o sí. ¿Me explicó? Alguna vez Ochoa siempre era el portero titular cuando jugó en Europa, con excepción de un año cuando se fue a España, y pudo haber jugado en equipos muy malos, pero siempre jugaba Paco Memo, ¿me explicó? Sí, exactamente, exactamente. Pues sí, ahora, el hecho de que los jugadores, no tengamos jugadores en equipos top, pues ahí está la verdadera competencia, ¿no? Ahí es donde se da, donde se mezclan o se enfrentan, ¿no? Hay choques de los mejores contra los mejores, y es donde ahí están los jugadores alfa, ¿no? Del fútbol mundial, y que son los mismos que te vas a encontrar en las fases finales de la Copa del Mundo. Y si no los tienes jugando en esos equipos, pues también se complica, ¿no? Hay quien, como te enseñan en el curso de director técnico, hay que entrenar como vas a jugar, porque si no entrenas de una forma parecida a como juegas, va a ser muy difícil, ¿no? Volviendo al mismo tema de como si hago la tarea me va a ir bien, si no, pues es difícilmente, ¿no? Voy a ir a improvisar. Y si voy a ir a Mira, improvisar, simple, me va a salir perdón, bien. el ritmo de juego, que tú lo sabes mejor que nadie, tú eres director técnico. Algo que es indispensable para un futbolista es que tenga este ritmo de juego, que no esté desencanchado, como coloquialmente decimos, que esté jugando cada 8 días. Y eso solo te la da la cancha, no te lo da el entrenamiento. De acuerdo. Ahora, está bien los dos primeros puntos que comentamos, no somos agraciados de tener un biotipo, de tener un talento nato o innato en los jugadores, que eso pues, también afecta para no tener jugadores mexicanos en las ligas top europeas. Ahorita vamos a ir a poco a ir más a raíces o a posibles soluciones de esto. Pero, por ejemplo, ya usted lo comentaba hace un momento, la actitud de los jugadores. Ya usted lo dijo, la actitud de los jugadores hoy día son jugadores aburguesados, y al ser jugadores aburguesados o que también con una corresponsabilidad con el técnico, porque ya son los elegidos, porque ya no le va a mover más, pues tienes una implicación de que pues tampoco das el 100% en los partidos, se permea en el equipo esa mediocridad, hablando de que un significado de mediocridad es algo que está a medias.
la Entonces, eso medianía. se va permeando, ¿no? Se va permeando. Y si dice Martino en estas reacciones, en estos partidos en esta gira que acaba de terminar, no, pues es que estamos probando, todos prueban, pero vuelvo a lo mismo. Observemos cómo está jugando la Argentina de Messi, cómo están jugando otras selecciones al fútbol. Porque también él decía, Martino, y lo ponía como un justificante, no, es que la Argentina de Loco Bielsa estuvo 3 años, 11 meses jugando a todo dar, y cuando llegó el Mundial de Corea-Japón 2002 se le cayó el equipo. Pero pues esos Horrible. son casos raros. O sea, ¿cómo puedes aspirar que la selección mexicana, que yo recuerde, lleva casi 2 años que no juega bien al fútbol, profesor? Sí, poco más de 2 años. Propiamente año y medio, 2 años que no juega bien. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil con esta actitud. Otros detalles, como hay quien dice, en los pequeños detalles están las grandes diferencias. Y se supone que en las conferencias de prensa, tanto de las eliminatorias y de estos partidos, la mayoría de las selecciones mandan al técnico porque es forzoso que vaya a la conferencia de prensa y también a un jugador. México no mandaba jugadores, hasta apenas ayer apareció Guillermo Ochoa, yo creo que también un poco para amortiguar toda la crítica y también porque a lo mejor también se vino la crítica y se mencionó esto, que por qué México no mandaba en esa arrogancia o en esa, no sé cómo llamarlo, en ese ego de no mandar al jugador a las conferencias de prensa, ¿no? Entonces, ahí se ve viendo poco a poco cuestiones pues, que no caen bien, ¿no? No termina por no ser realmente importante. O sea, no sé qué vaya a pasar. Te digo, yo no veo un mundial esperanzador, honestamente, y veo un mundial muy complicado, muy triste. Ojalá y me equivoque, pero veo un mundial donde tres y fuera. Tenía mucho que yo no veía una selección mexicana con tantos problemas, porque me dirían la de la Puente del 98, pero la Puente siempre ha sido así. Quién sabe qué hace, que parece que sus equipos se caen y a la hora importante regularmente responden. Entonces, pues habrá que esperar. Que además, si tú comparas y comparamos los jugadores o ¿cómo decirte? La calidad de los jugadores de otras generaciones, de verdad hoy no tenemos ese nivel, ¿eh? Hoy no tenemos los Aspe, hoy no tenemos, ¿quién me dice? Los Ambriz, y podemos hacer una revisión, no tenemos un Borghetti, no hay jugadores hoy en una selección que llegamos a tener, un Claudio Suárez en la central, no los tenemos. Quizá el único para mí que pudiera estar dentro de ese sector es Ochoa, que, que sigo pensando que es quizá el uno o el dos como portero de la historia. Lo que hace Ochoa con selección es O espectacular. Lozano, ¿no? Quizá el Chucky Lozano, Sí, el Chucky hoy, Guardado, pero Lozano pero no es perdón, ¿estás de Messi, acuerdo que está ya Lozano no es lejos del que Maradona. fue? ¿Mande? ¿Estás de acuerdo que Guardado ya está lejos del que fue? No, ya Guardado, ya está grande Guardado. Bueno, Sí. otro tema, profesor, la cultura del fútbol en México. La cultura del fútbol en México, lo platicaba, a lo mejor hay puntos en los que no vamos a estar de acuerdo, la cultura que no se viraliza toda la sociedad, que también pues, está dentro de la cultura puede ser que también las mismas familias no motivan la práctica del deporte, como se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, que mucho la sociedad norteamericana vive del deporte, independientemente de muchos otros problemas sociales y familiares que existen en ese país. Pero yo siento que también, cuando estamos hablando que México, el último dato que escuché, creo que era el segundo país en obesidad infantil, me parece, a nivel mundial, pues entonces ahí también hay un foco rojo, ¿no? Que también indirectamente afecta pues a la selección nacional, porque ¿de dónde vienen los seleccionados? Los seleccionados alguna vez fueron niños, algunos no es deporte, alguna vez le pusieron el ejemplo de nadar, de correr, de jugar fútbol, de batear, de lanzar una pelota, de béisbol o de fútbol americano, o de agarrar una raqueta de tenis.
Yo creo que no sé qué opine en el tema de cultural, no solo del fútbol, sino del deporte en nuestro país. Mira, aquí el problema entra desde la clase de educación física en la primaria. Yo toda la vida lo he dicho, yo soy un privilegiado, responsabilidad de mis padres y el esfuerzo de los mismos, de que yo fui propiamente toda mi vida en colegios de paga y yo fui en los colegios México, donde la educación física es indispensable, es parte de, donde hay un verdadero maestro de educación Usted es un física. burgués, profe, usted es fresa. Dirían por ahí que soy fifí, dirían hoy No, esa en la palabra no nueva me gusta, época. esa la inventó el Entonces, jefe, no. pero así es. Pero seamos realistas, tú vas a una escuela promedio y la clase de educación física son barritas y nada más, hacer las barras, cualquier cosa. Creo que desde ahí empieza, ¿no? Hay una cultura, y si nos queremos compartir con Estados Unidos, ellos desde la prepa, desde el college, y tú lo sabes mejor, ya están en la competencia de alto nivel a nivel preparatoriano, ya no digamos las universidades, donde son verdaderas batallas en el mejor sentido en muchas disciplinas, donde el deportista de élite tiene una serie de virtudes por serlo. En México eso no existe, no hay un juego universitario, unos juegos universitarios reales, donde la UNAM se enfrente con el Poli contra una universidad privada. Quizá lo más cercano es la UNEFA en el fútbol americano, ¿no? De lo que yo ahorita me acuerdo a primer impulso, ¿no? Sí, bueno, desde el punto de vista estudiantil, sí, bueno, tenemos la tercera división profesional y demás, sí está, hay bastantes equipos, son 200 equipos en la tercera división profesional, pero yo insisto que usted comentaba ahorita en Estados Unidos, empieza en el college o en la prepa, pero es que allá empiezan desde los 4 o 5 años de edad. Yo he sabido, digamos, historias de gente que le gustaba mucho el golf y a los 11 años de edad emigró un chavo a Estados Unidos y ya era tarde, porque ya a los 11 años, por más que le gustaba el golf, los niños habían empezado a los 4 o 5 años, allá los programan desde muy pequeños en los diferentes deportes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí estamos de acuerdo que sí hay un área de oportunidad en el tema de toda de la cultura del fútbol en México y también que esto conlleva la alimentación y el mismo ejemplo de los padres, ¿no? Mira, ya olvídate si se convierten en deportistas o no de alto nivel. Te vuelve una persona más sana. Claro. Te vuelve una persona mucho más sana el hecho de que practiques deporte toda tu vida. De acuerdo. O sea, hay una cultura hoy, claro, el deporte para bien te cambia la vida. Te genera un nivel de competencia, te vuelve más sano. Para mí el deporte es la mejor droga que existe, profesor. Así es. El mejor hábito, mejor. Exactamente, el mejor hábito es el deporte. Profesor, la pasión, lo comentábamos ayer, usted de antemano sé que a lo mejor no esté de acuerdo, pero la pasión, ¿es un problema o no es un problema? Yo creo que malentendida sí. En México, afortunadamente, yo te lo comentaba anoche cuando estábamos platicando, yo te decía, yo hace 15 días, 3 semanas, cuando fue la reclasificación Cruz Azul Necaxa en el Azteca, tú veías convivir con la mayor tranquilidad, o nos veías convivir aficionados de Cruz Azul y Necaxa antes del partido, después del partido, salir platicando, felicidades, qué bueno que ganaron, híjole, si mantienen, etcétera, etcétera. Hay esta relación de amistad en los estadios todavía. Desafortunadamente sigue habiendo, así hay algún inadaptado, pero en términos generales, y yo creo que es a lo que se debe apostar, que el deporte sea un entorno familiar y que el niño al ver el deporte también lo quiera practicar, que no se convierta en aficionado de la televisión, sino que pueda ir a un estadio, lo pueda disfrutar, le pueda gritar a su deportista predilecto, porque todos de niños, todos tuvimos un ídolo deportivo, o la mayoría tuvimos un ídolo deportivo.
al que queríamos ser, si queríamos ser futbolistas o tenistas, o simplemente al que nos gustaba ver y al que teníamos la playera. Que eso te genera pues, la posibilidad de hacer ejercicio, ¿no? Sí, bueno, digo, la pasión, como usted lo menciona, pues obviamente no se justifica lo que pasa, por ejemplo, como comentaba usted en Argentina, de que pues, es muy agresivo, que ni siquiera, ya no digamos las barras, sino los aficionados del visitante pueden entrar al estadio del local. Yo me refería más bien a la pasión que se ve en otras latitudes, mismo Argentina, cómo pues todo el ecosistema del fútbol, periodistas, aficionados, directivos, jugadores, es una enfermedad por el fútbol, comen, cenan y los snacks son de fútbol. Yo creo que esto es un plus para motivar también y esto también va de la mano con la mentalidad de que usted está con un argentino, con un brasileño, y todo el tiempo están hablando de que van a ganar el partido, tienen una autoestima bastante alta. Entonces, para mí sí es un problema, o sería una área de oportunidad, o algo que se podría mejorar, el que hubiera más pasión. Yo, la verdad, que yo he estado en estadios en México, en Argentina, por más que te metes a la porra, a la barra del Toluca, fue una vez que yo había regresado a Argentina, había estado en las barras de Banfield y de Lanús, y cuando llego acá y me meto a la barra del Toluca, no era lo mismo, ¿no? Por más que y me fui a meter, como aficionado, me fui a meter ahí con los barristas, con la porra. Y bueno, yo creo que ahí todavía falta mucho por mejorar, pero también es algo que no se da de la noche a la mañana. Para mi punto de vista, creo que todavía ahí podríamos mejorar. Sí, aunque me parece que como estamos bien. Las barras no generan cosas buenas y sí violencia. Entonces, así a la distancia, me parece que estamos en el lugar correcto. Pero no me refiero a las barras, profesor. No me refiero a las barras. Me refiero, o que quieres más No te quitar hace mejor deportista, ni mejor nada ver 24/7 programas de fútbol o de béisbol o de tenis, porque bueno, no sé si haya otro país del mundo que pase tanto fútbol como el nuestro. Con un canal, con una cadena de televisión de estas que les decíamos por cable, ahora satelitales, tienes 5 ligas, 10 ligas. Es impresionante la cantidad de deporte que a veces puedes ver en la televisión mexicana. Yo creo que para poder, como hacían los chinos, ¿no? Hace muchos años que los chinos copiaban la manufactura de otros países y todos teníamos la creencia que lo que era chino era malo, ¿no? Después los chinos fueron copiando tan de buena forma que hoy día China es una potencia y tiene una capacidad de manufactura impresionante y productos de buena calidad. Y esta analogía la menciono porque si tú quieres emular digamos, proezas como las brasileñas en las Copas del Mundo, como Argentina, que bueno, que son de tu latitud, son latinos, ¿no? O digamos como los alemanes, los franceses, etcétera, pues tienes que empezar a copiar también esos modelos y no por copiar eso te va a hacer menos, ¿no? Digo, las barras es un mal ejemplo, pero pues, ¿quién puso el ejemplo de las barras? Todas las barras mexicanas son copia de las argentinas, pero digo, no estoy vitoreando ni aplaudiendo a las barras, pero podemos copiar otro tipo de cuestiones en donde vemos qué los ha hecho ser exitosos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera formar una banda de rock, pues ¿a dónde me voy a estudiar? Pues me voy a Manchester, me voy a Liverpool a estudiar batería o bajo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta por avanzar más en la pasión, en sentirlo. Y la pasión no solamente es algo que te brota del interior, sino también tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con creértela, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con varias cuestiones más. Ahora, el número de extranjeros en la Liga MX, profesor, ¿es un problema, sí o no? Sí, pero no es la única liga. Quizá hoy, algo que creo hace muchos años y lo hemos platicado, ya no llegan los jugadores del nivel que llegaban antes. Hoy ya no llegan, con todas excepciones.
ya no llegan los Cardoso, ya no llegan los Basay, ya no llegan este nivel de futbolistas que hace años llegaban. La clase B de Sudamérica, por llamarlo de alguna forma, que no se iba a Europa, se venía a México. Pero hoy son una serie de factores también ajenos al deporte. Hoy vivir en México no debe ser fácil para quienes están fuera de, o sea, vivimos en un país y no me quiero meter a cuestiones de política, pero piensa como extranjero que te dan una oferta de México para vivir, venir a vivir a México, a un cuadro tipo que paga bien, Monterrey, Tigres, con los niveles de inseguridad y de violencia que hay en este país, lo piensas 3 veces, te hablan de un equipo de la MLS y te vas. Perdón, también influye eso, ¿eh? Además de que hoy no quieren venir porque hay una MLS que te está robando jugadores, también influye el triste país que vivimos en cuanto a delincuencia hoy. O sea, si se mueren 80 personas diarias por violencia, pues no es tan fácil que agarres un avión y digas, ah, sí me voy al Monterrey o sí me voy al Necaxa. No, neta, no está fácil. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay otros factores pues, número uno, son demasiados, o sea, hay una, digamos, una vorágine de lucro por parte de, no solamente de los promotores, porque sabemos que los promotores reparten la piñata, ¿no? Le reparten al técnico, le reparten al dirigente, le reparten hasta al jugador, o sea, hay una repartición ahí de la piñata, pero impresionante, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues, como usted comenta, ahí está el factor que antes no existía, el de la MLS, mejor paga, pero hay una contradicción, o sea, y tampoco, obviamente, el hecho de traer tantos jugadores, pues también no te permite el poder traer a buenos jugadores. Cuando eran menos las plazas, pues también tú podías traer a jugadores de mejor calidad del extranjero. Entonces, ahí digamos que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y es lamentable. Ahora, al haber muchos jugadores de medio pelo en la liga, jugadores que luego ni juegan, pues bueno, el actual bicampeón del fútbol mexicano con Troyansky y con Maroni que venía de Boca Juniors, independientemente de que, o a pesar de que el técnico del Atlas es argentino, ni siquiera lo tenía alineado, estaba borrado prácticamente del plantel, tanto Troyansky como Maroni. Yo por un amigo de Argentina que le va a Unión de Santa Fe me decía, oye, ese jugador es malísimo, yo no sé cómo lo llevaron a México a Troyansky, ¿no? Entonces, pues ahora esos jugadores que, bueno, muchos, como digo, ni siquiera los alineaba, pero a los que alinean, pues también le quitan la oportunidad del registro de un jugador mexicano joven que tampoco, ya no digas llegar a la selección nacional, llegar al equipo de primera división y desarrollarse, ¿no? Entonces, es un tema que, bueno, pero no, que ya se ha mencionado mucho, pero pues teníamos que mencionarlo esta vez otra vez. Claro, que también sigo pensando que el buen jugador, del lugar que sea, termina por ganarle el puesto a un extranjero, ¿no? Pudiéramos hablar a lo mejor de Raúl Jiménez o de otros que les han traído y siempre les acaban ganando el puesto. Pero sí. Es inobjetable eso, es inobjetable. El que es bueno aquí en China. Otro problema, la no participación en la Copa América, profesor. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Qué, perdón? La no participación. La no participación. Mira, el poder jugar con los mejores siempre te ayuda. Claro, porque al no poder estar en este torneo, pues estás, digamos, no tienes roce internacional, que es un torneo altamente competitivo, no evolucionas, no estás practicando con los mejores, y tampoco tienes una vitrina para el jugador de la selección mexicana para poder también ir a un equipo de Europa, top o no top, ya, pero es una vitrina al fin, ¿no? Mira, deja la vitrina. Me parece que el no meterte a una cancha, la que me digas en Sudamérica,
que regularmente la afición es muy brava, es de las que siempre está presione y presione, te genera un carácter particular y te genera un entorno particular. Eso que no vivimos, lo comentábamos. Olvídate de no solo el nivel deportivo, que sí es indispensable, pero también es el hecho, y que a mí me parece todavía más importante, de que aprendas a trabajar y jugar con la presión que implica 30,000, 40,000, 50,000 aficionados gritándote, que no juegan, pero a fin de cuentas te generan un nivel de presión. Eso lo tienes que aprender a superar. Claro. Un arbitraje tendencioso, todo lo que implica. Eso te ayuda a crecer. Claro, porque es como... La competencia siempre te hace mejor. Volvemos a lo mismo. Nosotros jugamos como entrenamos. Y si nosotros entrenamos en Copa América con mentadas de madre, con presión del público que no es el de Estados Unidos, el de Phoenix, el de Chicago, que jugamos como locales, no. Es un público, digamos, áspero. Ese es lo que vamos a tener en la Copa del Mundo. Entonces, torneos como Copa América, como Copa Libertadores, precisamente nos van forjando ese carácter que usted menciona, ¿no? Entonces, esto es un que problema. Ni siquiera en Copa del Mundo, porque después en Copa del Mundo siempre es del local, con la cantidad de mexicanos que van a las Copas del Mundo. Ok, sí, pero no. Generalmente México en Copas del Mundo juega de local. Sí, es de acuerdo, pero no estás jugando contra equipos del calibre de la Copa del Mundo. O sea, en este año futbolístico vas a jugar contra Polonia el 22 de noviembre y los pocos sinodales que tuviste, apenas fue un equipo como Uruguay, que jugamos contra ellos el jueves. Cuando estás hablando de que solamente vas a tener 1, 2 o 3 partidos en un año en donde vas a practicar contra contra equipos de jerarquía, pues, oye, pues no te sirve de muy poco. No hay juegos como visitantes en el extranjero fuera de Totalmente de acuerdo. No hay juegos como visitantes en el extranjero fuera de Es que en Estados Unidos no eres visitante. No, por eso. Juegas en Estados Unidos como local. Claro, no, pero a lo que se refiere aquí la producción es que la selección mexicana no juega partidos en Europa, en África, en Asia, en Sudamérica, profesor. ¿No? Y luego aquí dice que una implicación... Sí, no juega fuera de... Entonces... No juega fuera de su zona de confort. Exactamente, entonces... Generalmente. Así está cabrón, está cabrito Arellano, ¿no? O sea, no te permite evolucionar, mimetizar un partido de Copa del Mundo en condiciones más fuertes. Ya no digamos de quién está en la tribuna, porque como usted bien menciona, pues en la Copa del Mundo eres como local cada vez que 40,000 aficionados mexicanos en promedio van y te apoyan a la Copa del Mundo, ¿no? Porque eso sí son de las pocas cosas positivas que tenemos, ese apoyo, ¿no? Pero de nada te sirve cuando en la cancha, que es lo más importante, no te está rozando contra los mejores. Sí, porque si fuera por eso, México siempre sería finalista. Por la cantidad de aficionados. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.